Amigos, gracias por estar aquí hoy. Imaginen por un momento que en mitad de una batalla económica por el futuro del auto, Canadá no es el débil, sino quien guarda una carta oculta, no en forma de tecnología secreta ni de un acuerdo diplomático, sino en la fuerza colectiva de 40 millones de personas decididas a defender su economía. Lo que muchos ven como un conflicto comercial es en realidad una lucha por la supervivencia. Un choque entre el resurgimiento del proteccionismo estadounidense y la dependencia estructural de una industria canadiense que representa el segundo mayor aporte al PIB del país. En el centro de este escándalo está la industria automotriz, un sistema tan entrelazado entre ambos países que desatarlo sería como intentar separar las sombras de la luz. Durante más de 50 años, Estados Unidos y Canadá han construido juntos un ecosistema industrial tan preciso y complejo que casi no se puede llamar bilateral, más bien es un solo cuerpo y respira a ambos lados de la frontera. Pero ahora, esa simbiosis amenaza con romperse por una idea simple, que todo auto vendido en Estados Unidos debe fabricarse en Estados Unidos, y para hacerlo realidad, la amenaza más grande que sobrecuelgue Canadá es la de aranceles devastadores del 25, del 50, incluso del 100 en los vehículos que cruzan desde el norte. El objetivo es tan claro como cruel. Encarecer tanto los autos hechos en Canadá que las grandes marcas no tengan más opción que desmantelar sus fábricas en Ontario y trasladar todo al sur. Pero lo que nadie dice es que esta estrategia ignora décadas de integración real, tangible e indispensable. Porque esta no es una relación comercial cualquiera. La industria automotriz canadiense exporta alrededor de 60.000 millones de dólares anuales en vehículos, piezas y materiales, y casi todos esos ingresos van directamente a un solo destino, Estados Unidos. Y no se trata de exportar materias primas que pueden redirigirse a Europa o Asia. No, aquí estamos hablando de líneas de producción especializadas, piezas diseñadas para cumplir con estándares norteamericanos. Autos que salen de fábricas en Winnipeg, a Easton y Windsor, destino exclusivo a concesionarios en Detroit, Chicago o Miami. El plan detrás del arancel es simple: cerrar el grifo, sacar del mapa canadiense del ensamblaje automotriz, recuperar $1.000 millones del déficit comercial automotriz estadounidense, que ronda los 250.000 millones, aprovechando la debilidad canadiense. Pero es justo aquí donde el cuento cambia. Porque aunque Estados Unidos crea que puede prescindir de las fábricas del norte, hay algo que no puede reemplazar: el mercado canadiense. Porque mientras Canadá exporta 60.000 millones, importa 90.000 millones en vehículos y componentes provenientes de Estados Unidos. Eso significa que Canadá no es solo un vecino. Es el cliente más fiel que la industria automotriz estadounidense tiene fuera de sus fronteras. Y no cualquier cliente, sino el pilar de sus ganancias. Casi 2/3 de todas las exportaciones automotrices de Estados Unidos van a territorio canadiense. Y aquí está el punto clave: esos vehículos que más ganan para Ford, Stellantis, no son vendidos en Alemania, Japón o China, donde no tienen penetración. Son las camionetas grandes, las Picu como la F-150, la Ram y la Silverado, que en Canadá se venden a gran escala. Esas camionetas son la columna vertebral de las ganancias de Estados Unidos. Si desaparece ese mercado, desaparece la rentabilidad y con ella decenas de miles de empleos en fábricas de Michigan, Ohio y Kentucky. Así que el verdadero poder de Canadá no está en sus fábricas, sino en la billetera de cada uno de sus ciudadanos. En una movilización silenciosa poderosa, un boicot nacional no liderado por el gobierno, sino por los consumidores. Convertir los 90.000 millones de dólares en poder de compra en un escudo económico. Porque cuando a los canadienses se les ha amenazado antes, han respondido igual con el dinero. En pleno conflicto por aranceles al acero y aluminio, el Voitalvino y licores estadounidenses arrasó. Las ventas cayeron un 97%, un de la noche a la mañana mercado multimillonario se esfumó, y con el turismo fue igual. Cuando los canadienses dejaron de viajar a Estados Unidos, la caída superó el 30%, afectando severamente a estados enteros que dependían de ese turismo. Esa misma fuerza, esa misma decisión colectiva podría aplicarse ahora al automóvil. No es una idea teórica, es una posibilidad real. Un movimiento en el que millones de personas, al buscar un nuevo SUV o camioneta, elijan conscientemente el que se fabrica en Canadá, Honda Accord de Alliston, el Toyota RAV4 de Woodstock o Cambridge, los modelos de Ford, o Stellantis que aún operan en territorio canadiense. Sería más que un acto de protesta, sería un estímulo económico interno. Las fábricas verían un alza masiva en demanda,
tendrían que reabrir todo el personal, invertir en nueva tecnología. El boicot dejaría de ser defensivo y se convertiría en una herramienta de reindustrialización nacional. Pero hay un detalle que complica todo: esta no es una guerra entre países, es una guerra dentro de las empresas. Ford Estados Unidos y Ford Canadá son la misma corporación. Si los consumidores canadienses boicotean los modelos ensamblados en Michigan, afectan directamente los ingresos de una compañía que emplea a miles en Oakville. El conflicto interno sería inmenso. Un mismo consejo directivo dividido entre salvaguardar empleos en Canadá o apoyar políticas que benefician a Estados Unidos. Y no olvidemos a las marcas japonesas o coreanas. Honda fabrica autos en Alabama y en Alliston. Toyota produce en Kentucky y en Ontario. Un boicot mal dirigido podría castigar a fábricas aliadas sin tocar a las verdaderas metas. Por eso el mensaje debe ser claro, preciso, sin margen para errores: no es comprar menos a menos, es comprar más canadiense, ensamblado aquí, hecho aquí. ¿Y qué significa esto para el futuro de Norteamérica? Que una guerra así no solo destruye economías, también desconfía del continente entero. Mientras Estados Unidos y Canadá se enfrentan, el mundo mira. Y si Norteamérica, antes vista como el bloque más estable, ahora se muestra fracturado, el capital global huirá. Las inversiones en vehículos eléctricos, baterías, inteligencia artificial se irán a Europa o Asia. Porque ningún inversionista quiere arriesgar su dinero en un territorio donde la política puede romper las cadenas de suministro de un día para otro. Y entonces, ¿qué queda? Estados Unidos creyendo que puede reconstruir lo que Canadá hace hoy, pero sin las plantas, sin la red de proveedores, sin la mano de obra especializada. Con 5 o 6 fábricas nuevas costaría miles de millones y tomaría entre 3 y 4 años. Y durante ese tiempo, los autos se harían más caros, inflación crecería, las ventas caerían, y del otro lado, Canadá enfrenta la posibilidad real de perderlo todo. Porque incluso un arancel pequeño del 5% podría ser mortal. Tomemos a Honda. Exporta alrededor de 335 vehículos al año desde Canadá. A $30,000 cada uno, un 5% de arancel implica $1,500 por auto. Esos son más de 500 millones de dólares anuales extra que no pueden absorber. La decisión de mover la producción a Estados Unidos sería política, sería puramente económica. Y cuando las ensambladoras se vayan, los proveedores desaparecerán con ellas. El ecosistema colapsa. Así que Canadá tiene una decisión: rendirse lentamente con un arancel negociado que desangra su industria, o contraatacar con lo único que equilibra la balanza: el poder del consumidor. Porque si Estados Unidos destruye la integración, que al menos sepa que el dolor será compartido. Que no ganará si pierde al cliente más importante que ha tenido. Y si tú que estás viendo esto entiendes la magnitud de lo que está en juego, si valoras las decisiones que impactan tu economía, tu trabajo, tu futuro, entonces esta conversación debe seguir. Comparte qué opinas. Porque este no es solo un tema para Canadá, es un recordatorio de que el poder está en las decisiones que tomamos todos los días. Suscríbete a este canal, porque cada semana desentrañamos historias como esta. Aquellas que nadie cuenta, pero que todos deberíamos saber. Y ahora, en medio del silencio incómodo que sigue a cada amenaza arancelaria, mientras los políticos juegan a repartir culpas y los analistas hablan de equilibrios macroeconómicos como si fueran partidas de ajedrez, es ahí donde la gente común levanta la vista del volante y empieza a preguntar: ¿y si en vez de esperar a que otros decidan por nosotros tomamos el control? Porque detrás de cada arancel, cada acuerdo, cada cálculo frío de costos y beneficios, hay algo que no pueden medir, ni cuantificar, ni predecir. La fuerza de una cultura automotriz arraigada en la identidad nacional. No se trata solo de fábricas o de empleos, se trata de saber que el auto que conduces lleva dentro el frío de un invierno canadiense. El esfuerzo de trabajadores que despiertan antes del amanecer en ciudades que casi no aparecen en los mapas. El orgullo de haber construido algo que rueda por carreteras de Texas o Florida con un sello de calidad que no se puede falsificar. Ese sentimiento invisible pero real entre la gente y lo que produce es lo que podría desatar una reacción en cadena mucho poderosa de lo que Washington anticipa. Imagina un país entero, desde Vancouver hasta Halifax, donde cada familia, cada pequeña empresa, cada comerciante, decide que al renovar su vehículo, no elegirá el más barato ni el que más publicidad tenga, sino el que lleva la etiqueta ensamblado en Canadá, no como un acto de xenofobia, no por rechazo ciego a lo extranjero, sino como un acto de supervivencia colectiva.
Porque cuando la planta de Oakville cierra, no es solo una estadística, es el vecino que pierde el trabajo, el dueño de la cafetería que ya no ve a sus clientes a la hora de almuerzo, el taller mecánico local que empieza a quedarse sin repuestos. Y cuando Honda decide trasladar su línea de Creve a Alabama, no se lleva solo maquinaria, años de experiencia de ingeniería local de comunidad. Entonces la pregunta no es si el boicot puede funcionar, sino si Canadá está dispuesto a pagar un precio a corto plazo para salvaguardar su futuro a largo plazo. Porque sí, al principio, los autos fabricados localmente podrían costar más. Sí, habría listas de espera más largas, menos variedad de modelos, tal vez menos incentivos. Pero también habría una inversión masiva en producción, en innovación, en automatización. Las empresas que hoy dudan entre mantenerse o huir verían que el mercado responde, que hay demanda real, que la lealtad nacional no es un eslogan, sino una corriente de caja. Y entonces, en lugar de desmantelar, comenzarían a construir nuevas líneas de montaje eléctricas en Ontario, fábricas de baterías en Quebec, centros de IT en Alberta. La oportunidad no está en detener el cambio, sino en dirigirlo, porque el futuro del automóvil no es solo eléctrico, es regional. Y si Canadá se posiciona como el garante de una cadena de suministro segura, limpia y local, puede convertirse no en víctima de la tormenta, sino en faro de estabilidad. Estados Unidos quiere autos hechos en Estados Unidos, pero olvida que la transición al vehículo eléctrico exige materiales que no crecen en Mississippi: litio, cobalto, níquel, grafito. Todo eso está en el norte. Canadá es el cuarto mayor productor de litio en el mundo, tiene reservas estratégicas de tierras raras y cuenta con una red de minería responsable que puede alimentar la revolución energética. Entonces, ¿dónde queda la lógica de cortar el suministro de autos si luego necesitas los componentes para fabricarlos? Es una contradicción que no puede ignorar. Y aquí es donde el escenario cambia radicalmente. Canadá no tiene que ganar la guerra comercial, solo tiene que hacerla demasiado cara. Un boicot bien coordinado, combinado con una política de aceleración industrial, podría convertir al país en un jugador indispensable. No por su tamaño, sino por su posición. Porque cuando las baterías fallan, cuando los semiconductores escasean, cuando el litio se convierte en oro gris, no será la planta de Detroit la que diga basta. Será el minero en Thompson, Manitoba, el que tenga el control. Y mientras tanto, mientras los consumidores compran el RAV4 canadiense, mientras los gobiernos provinciales ofrecen incentivos para vehículos locales, mientras las ciudades adoptan flotas verdes hechas en casa, el mensaje será claro. No somos un apéndice de la industria estadounidense, somos su par. Y si quieren romper la cadena, que lo hagan frente a la Cámara, porque el mundo verá cómo Estados Unidos sacrifica ganancias, empleos y estabilidad para cumplir con un discurso político que no sostiene la realidad. Y entonces las empresas hablarán, y hablarán fuerte. Porque a pesar de las declaraciones patrióticas, lo que importa a los consejos directivos es el balance anual. Y si perder el mercado canadiense significa una caída del 20% en las ganancias de Ford. Si la salida de GM de Ontario implica que sus costos operativos suben un 10% por la logística, entonces la presión interna será insoportable. Ejecutivos estadounidenses, que en privado critican las políticas arancelarias, empezarán a mover hilos en Washington. Grupos de lobby, asociaciones industriales, cámaras de comercio comenzarán a advertir que esta estrategia no protege la industria, la entierra. Y en ese momento, la política tendrá que doblarse ante la economía. Porque al final los aranceles no se imponen por necesidad, se imponen por percepción. Y cuando la percepción cambia, el terreno se transforma. Pero todo esto depende de que el pueblo canadiense entienda que no está solo, que no se trata de enfrentar a un coloso con las manos vacías, sino de usar su poder como consumidor, como votante, como ciudadano. Cada dólar gastado en un auto hecho en casa es un voto por la industria nacional. Cada conversación entre amigos, cada post en redes sociales, cada decisión en un concesionario. Es parte de una batalla silenciosa que decide el futuro del trabajo, de la tecnología, de la soberanía económica. Y si este movimiento logra escalar no como una protesta aislada, sino como un movimiento cultural, entonces incluso las marcas extranjeras tendrán que adaptarse. Porque si saber que un Toyo en Cambridge tiene más apoyo que uno hecho en Kentucky, entonces las corporaciones reaccionarán. Empezarán a destacar su presencia canadiense, a invertir más, a comunicar que su compromiso con el país va más allá del beneficio. Y entonces el voto se convierte en lealtad y la lealtad en estrategia. Pero también la respuesta es ciega.
Si se penaliza todo lo que tenga origen estadounidense sin distinción, se corre el peligro de herir a quienes deberían ser aliados. Porque no todas las fábricas en Estados Unidos compiten directamente con Canadá, ni todas las marcas actúan igual. Hay plantas en Michigan que proveen piezas que luego se ensamblan en Ontario. Hay centros de diseño en California que dependen de ingenieros canadienses. La red es demasiado densa para cortes simples. Por eso el enfoque debe ser estratégico, no rechazar lo estadounidense, promover lo canadiense. Destacar las historias detrás de cada vehículo, mostrar los rostros de quienes construyen los autos, visitar las fábricas, conectar la gente con lo que produce. Porque cuando compras un Creve hecho en Alliston, no solo evitas un arancel, no solo salvas empleos, estás alimentando una economía circular, sostenible, resiliente. Y ese Modeenfa puede exportarse. Podría inspirar movimientos similares en México, en Europa, en Australia, donde pequeñas industrias enfrentan la misma presión de las grandes potencias. Porque este conflicto no es solo entre Canadá y Estados Unidos, es un síntoma de una guerra global por el control de las cadenas de valor. Y si un país de 40 millones puede decir no, entonces todos pueden. Entonces, mientras los políticos gocian en salas cerradas, mientras los titulares anuncian tensiones crecientes, hay algo que avanza en silencio, una toma de conciencia colectiva de que la economía no es solo un campo de maltrato social. Y cuando se rompe ese contrato, no son los tratados los que lo reparan, es la gente. Por eso, la siguiente fase no será anunciada en un comunicado de prensa, se manifestará en las cifras de ventas, en los anuncios de reinversión, en las protestas ciudadanas, en la forma en que las familias eligen su próximo auto. Será lento, será imperfecto, pero será real. Porque detrás de cada decisión económica hay una historia humana y en Canadá, esas historias están empezando a contarlas ellos mismos. Y cuando el mundo mire hacia el norte y vea que la resistencia no vino de los tanques ni de los concesionarios y las líneas de ensamblaje, entenderá que el verdadero poder no está en imponer aranceles, sino en decidir dónde poner tu dinero. Y si tú ahora, mientras escuchas esto, sientes que algo cambia en tu manera de ver el mundo, si entiendes que lo que parece un conflicto lejano te toca directamente cada vez que enciendes el motor, entonces ya eres parte de esta historia. Porque el cambio no empieza cuando los líderes despiertan, empieza cuando el pueblo deja de mirar hacia otro lado. Y tal vez sin griteríos, sin manifestaciones masivas, solo con el chirrido de neumáticos en el asfalto. Canadá esté escribiendo un nuevo capítulo en la historia del poder económico, uno donde el consumidor no es víctima, sino protagonista, no es espectador, no constructor. Y si este movimiento crece, si se sostiene, si se convierte en cultura, entonces no habrá necesidad de acuerdos firmados con tinta, porque la lealtad estará grabada en cada kilómetro recorrido por un auto hecho en casa. Cada amanecer en Windsor, justo al cruzar el río desde Detroit, los trabajadores llegan en silencio a las líneas de montaje. No hay pancantas ni reuniones de protesta. Solo el chirrido metálico de las correas transportadoras. El olor a aceite quemado, el cansancio en los hombros de quienes ensamblan el corazón de una economía frágil. Aquí, entre tornillos, chasis y sensores, se teje el futuro de un país que no quiere elegir entre dignidad y dependencia, sino entre resistir o desaparecer como actor relevante en la escena automotriz global. Lo que ocurre en estas fábricas no es solo producción, es supervivencia. Cada vehículo que sale de Ontario lleva consigo más que piezas intercambiables, lleva el salario de familias, el presupuesto de escuelas, la estabilidad de pequeñas ciudades que giran alrededor de una sola planta. La amenaza de los aranceles no cae como un rayo del cielo, sino como una sombra que se alarga con el paso de los días, infiltrándose en cada decisión empresarial, en cada reunión de consejos directivos en Detroit, en cada mensaje subliminal lanzado desde Washington. El mensaje es claro. El costo político de mantener fábricas en Canadá pronto será mayor que el económico. Y cuando eso suceda, no habrá bombas, no habrá invasiones, solo silencio. Silencio cuando las puertas se cierren, cuando los grúas se detengan, cuando las luces se apaguen y las calles de Alliston, Cambridge y Oakville se vacíen. Pero hay una paradoja que nadie puede ignorar. Estados Unidos necesita a Canadá tanto como Canadá necesita a Estados Unidos. Y no hablamos de necesidad abstracta, de diplomacia decorativa, sino de necesidad que se siente en las entrañas de las fábricas. La del proveedor que envía un sensor en el momento exacto para evitar un cierre de línea. La del ingeniero canadiense que ajusta el diseño de un motor a cumplir con el mercado norteamericano.
La del trabajador canadiense que sabe que ensamblar un solo auto implica cientos de microdecisiones que no pueden replicarse de la noche a la mañana. Intentar rehacer esta maquinaria sería como desmontar un reloj suizo con un martillo y creer que puedes volver a armarlo. Y aún así la presión aumenta. Cada semana, nuevas propuestas surgen en el Congreso estadounidense para endurecer las reglas de origen automotriz, para exigir que el 80, el 90, incluso el 100% de los componentes de un vehículo sean fabricados dentro de sus fronteras. Es una narrativa seductora recuperar la gran era del automóvil americano, pero es también una ilusión peligrosa, porque desmantelar la cadena de suministro norteamericana no revitaliza a Detroit, lo empobrece. Porque cada pieza canadiense que deje de cruzar fronteras será reemplazada, si acaso, por una importada de México, de Corea, de algún lugar sin la misma calidad, sin la misma logística, sin la misma historia compartida. Y el costo no lo pagarán solo las fábricas, lo pagarán los consumidores con precios más altos, tiempos de espera más largos, escasez de modelos. Pero el verdadero costo será invisible, la desintegración del ecosistema más eficiente del hemisferio. Canadá, por su parte, no puede depender de acuerdos diplomáticos eternos, ni de promesas que se rompen con cada cambio de administración. Necesita una estrategia propia, inmediata, que no espere permisos. Y esa estrategia está en las manos de quienes compran autos, no en los ministros, no en los embajadores, sino en la decisión cotidiana de un profesor en Vancouver, de un granjero en Saskatchewan, de un contador en Halifax. Cada vez que uno de ellos decide dónde poner su dinero, está votando. No por un partido, ni por una política, sino por un futuro. Porque si mañana, de forma organizada, espontánea, masiva, millones de canadienses comienzan a priorizar vehículos en su propio país, no se trata solo de lealtad, se trata de defensa económica. No es sentimentalismo, es racionalidad industrial. El mercado canadiense tiene la capacidad de sostener, incluso reactivar, una industria en riesgo. La demanda interna puede absorber no solo los modelos que hoy se exportan a Estados Unidos, sino superarla. Basta con un cambio de mentalidad. Dejar de ver el auto como un simple producto importado y empezar a verlo como infraestructura nacional. Lo mismo que protegemos nuestras telecomunicaciones, nuestras energías o nuestros alimentos. Debemos proteger nuestra capacidad de fabricar vehículos. No se trata de cerrar las puertas al mundo, sino de asegurarnos de que no seremos irrelevantes dentro de nuestra propia casa. Las marcas ya están aquí, las fábricas aún funcionan, la mano de obra está calificada. Lo único que falta es voluntad colectiva. Y esa voluntad puede encenderse con una sola idea: que cada dólar gastado en un auto ensamblado en Canadá es un acto de soberanía, no un grito, sino una decisión silenciosa que multiplica su fuerza por millones. Los gobiernos pueden negociar, sí, pero mientras tanto, el pueblo puede actuar. No esperar a un tratado, a una mediación. Actuar ahora, comprar ahora, defender ahora. Porque si bien el boicot al vino estadounidense demostró que los canadienses pueden castigar con su billetera, esta no debe ser solo una herramienta de venganza, sino de construcción. No se trata de castigar a Ford o UN por sus decisiones corporativas, sino de premiar a las plantas que aún resisten, que aún invierten, que aún emplean, y mientras tanto, las empresas se verán forzadas a tomar partido. No podrán seguir navegando entre dos aguas. Si el mercado canadiense se vuelve hostil para sus vehículos importados, pero leal con los locales, entonces la inversión deberá seguir el dinero. Y allí está la paradoja que Estados Unidos no quiere ver. Cuanto más presione con aranceles, más rápido acelerará su propia pérdida de influencia en Canadá. Porque si el gobierno estadounidense obliga a sus fabricantes a abandonar Ontario, pero los consumidores canadienses castigan a esos mismos fabricantes en el mercado local, la cuenta no cierra. Las ganancias se desploman. El valor de las acciones se tambalea, la presión accionarial aumenta. Y entonces los consejos directivos tendrán que elegir: o seguir políticas del gobierno de turno en Washington, o proteger sus balances financieros. Y en esa encrucijada quizás se abra una fisura en la estrategia proteccionista estadounidense. Ya ha sucedido antes, cuando las sanciones contra el acero canadiense se impusieron en 2018. Las siderúrgicas estadounidenses que dependían de esos insumos comenzaron a protestar. No por solidaridad, sino por interés, porque sin el acero canadiense sus costos se dispararon. Porque sin la integración, todo se vuelve más caro. La lección no fue aprendida entonces, pero ahora el escenario es más amplio, más crítico. La industria automotriz no es solo un sector, es el pulmón industrial de la región, y su colapso no es un riesgo local,
es un tsunami económico que arrastraría empleos, pensiones, impuestos e innovación. Así que el mensaje debe trascender las fronteras. Este no es un problema solo para canadienses, tampoco solo para estadounidenses. Es un problema para cualquier persona que crea en la estabilidad, en el comercio sensato, en la cooperación como motor del progreso. Porque si cae Canadá, no cae solo. Cae la confianza en todo el modelo de integración norteamericano. Caen las expectativas de inversionistas que apuestan por el futuro de la movilidad eléctrica, de las baterías de litio, de los vehículos autónomos. Porque si la cadena de valor puede romperse hoy por un capricho político, mañana puede romperse en cualquier parte del mundo. Y entonces, ¿dónde se fabricará el auto del futuro? No en Norteamérica si sigue por este camino. El escenario se vuelve cada vez más urgente. Se habla ya no de aranceles temporales, sino de un cambio estructural permanente, una desvinculación progresiva guiada por el miedo a la dependencia. Pero la ironía es brutal. Al querer reducir la dependencia, se crean nuevas dependencias más peligrosas. Porque si las fábricas canadienses desaparecen, no se reemplazan con producción estadounidense de inmediato. Se reemplazarán con componentes asiáticos, con montajes mexicanos, con mano de obra precaria, con cadenas de suministro frágiles a crisis globales. Y cuando llegue la próxima pandemia, la próxima interrupción logística, Estados Unidos se encontrará más vulnerable que nunca. Porque la cercanía, la confianza, la calidad y la interconexión que construyó con Canadá durante medio siglo no se puede comprar en una subasta internacional, y Canadá, mientras tanto, debe dejar de verse como víctima. Debe asumir su rol real, el de actor estratégico con poder real, aunque no lo haya ejercido. Porque tiene algo que Estados Unidos no puede ignorar. No solo es el cliente más importante de sus autos, sino el más predecible, el más leal, el que menos da problemas regulatorios, el que más rápido adopta tecnologías. Y si ese mercado desaparece, no será reemplazado. Europa no quiere camionetas masivas, Japón prefiere vehículos pequeños, China tiene sus propias marcas. El mercado canadiense es único y por eso, invaluable. Defenderlo no es nacionalismo, es realismo económico. Y si hoy millones de personas decidieran, no por orden, sino por convicción, priorizar lo hecho en casa, el sistema entero podría inclinarse. No habría necesidad de subsidios masivos, ni de planes estatales costosos. Solo de una corriente colectiva, silenciosa e implacable. El tipo de corriente que no se ve en los titulares, pero se siente en los balances. Y cuando las empresas noten que los modelos de Ontario se agotan mientras los de Alabama se acumulan en los lotes, entonces entenderán, el poder no siempre está en el que firma los tratados, sino en el que firma el cheque. Y en este juego tiene, aún en medio del asedio, una carta que jugar. Una carta que no es secreta, sin olvidar la lealtad de su propio pueblo. Y si esa carta se juega con inteligencia, con precisión, con escala, podría no solo detener una guerra comercial, sino rediseñar el futuro de una industria entera, no como satélite de un gigante, sino como socio indispensable. El aire en las plantas de ensamblaje de Ontario es cada vez más pesado, no por el calor de las máquinas, sino por el peso de la incertidumbre. En Alliston, donde el Honda Creve rueda por la cinta transportadora desde hace décadas. Los trabajadores intercambian miradas en silencio mientras las noticias corren puesto en puesto. El Congreso estadounidense discute acelerar la implementación de aranceles del 50 sin periodo de gracia, sin cláusulas de esa amenaza retórica. Es un cronograma, y con él la posibilidad real de que en menos de 6 meses todo esto, la precisión del trabajo en cadena, el ritmo del turno de la mañana, el orgullo de construir vehículos que luego ven anunciados en televisión, pueda desvanecerse como vapor sobre el lago. No hay ruido de alarma, pero todos lo sienten. Esta no es solo una crisis de comercio, es una crisis de identidad. Porque si te pasas 40 años soldando chasis, si has entrenado a hijos de compañeros, si tu vida entera gira alrededor de producción del tercer turno, perder la fábrica no es solo perder un salario, es perder un propósito. Y no son miles, son 120.000 empleos directos en la industria automotriz canadiense, más 230.000 indirectos. Proveedores de piezas, a transportistas, ingenieros de calidad, talleres locales. Una red tan densa que tocar un solo hilo puede desarmar todo el tejido. Y mientras esto ocurre, Ottawa, los funcionarios analizan modelos económicos, simulan escenarios, trazan líneas rojas, pero saben que ya no se trata solo de diplomacia. Se trata de estrategia social. No pueden competir con el tamaño de la economía estadounidense.
ni con su capacidad de producir leyes proteccionistas más rápido de lo que se fabrica un motor V8. Pero pueden hacer algo que Estados Unidos no puede prever: volverse impredecibles. Porque si el juego es económico, Canadá no juega el mismo juego, juega el de la resistencia silenciosa, al del consumo con conciencia política. Imagina lo siguiente: en las próximas semanas los concesionarios canadienses comienzan a notar un cambio. La gente no pregunta solo el precio por el rendimiento del combustible o por el sistema de infoentretenimiento. Pregunta algo nuevo: ¿dónde se ensambló este auto? Y si la respuesta es Nashville o Burr Hills, el cliente cortésmente da las gracias y se va. No es un movimiento organizado desde arriba, no hay campañas nacionales, no hay anuncios masivos. Es algo que nace en los grupos de Facebook de padres de escuela, en conversaciones al final de misa, en los chats de WhatsApp de los vecindarios. Mi hermano trabaja en la planta de Oakville. Si dejo de comprar camionetas Ford hechas en Estados Unidos, quizás siga teniendo empleo. No es odio a Estados Unidos, es lealtad a casa. Y en poco tiempo los datos comienzan a filtrarse. En Ontario, las ventas de los modelos ensamblada han subido un 40%. En Quebec, el Toyota RAV4 de Cambridge se agota en semanas. En British Columbia, los concesionarios del Honda Pilot producido en Alabama se quejan de una caída del 65% en ventas. No es un boicot declarado. Es una reordenación del mercado, una votación diaria con la billetera. Lo que los analistas de Wall Street no previeron es que el orgullo nacional no siempre se expresa con banderas o consignas. A veces se expresa en la elección de una camioneta. Y cuando las corporaciones comienzan a recibir reportes internos, el pánico se instala en los salones de juntas. Ford Canadá reporta una caída drástica en ventas del F-150 ensamblados en Michigan, pero un aumento sin precedentes en la demanda del modelo fabricado en Oakville. El problema es que Oakville no produce F-150, produce Lincoln Subs, que no compiten directamente. La fábrica se queda llena de pedidos sin respuesta. Wu enfrenta un dilema similar. El Chevrolet Equinox de Ingersoll es ahora el vehículo más deseado del país, pero solo se fabrica un número limitado. La línea no está diseñada para duplicar producción. Stellantis, dueña de Jeep y Ram, ve cómo en Canadá los clientes rechazan las RAM hechas en Indiana y se inclinan por el Jeep Cherokee ensamblado en Windsor. El mensaje es clumidor: el se niega a comprar marcas estadounidenses, se niega a comprar fuera de Canadá. Y esto es lo que rompe el modelo corporativo. Porque para Ford es la misma compañía. No hay Ford Canadá como entidad separada, hay un solo balance global. Si las ventas en Canadá se desploman, incluso si provienen de fábricas estadounidenses, eso afecta los ingresos totales. Y cuando los accionistas ven que el mercado canadiense tan lucrativo se les está cerrando, no culpan al gobierno estadounidense por los aranceles, culpan a la empresa por no anticiparse. La presión se invierte. El capital que antes empujaba a relocalizar Producsur ahora exige estabilidad. ¿Para qué mudar una planta si luego el mercado del norte nos castiga?, pregunta un inversor en una reunión ejecutiva. Y por primera vez, los jefes de las corporaciones tienen que elegir: cumplir con las exigencias del gobierno de Estados Unidos o proteger sus ingresos globales. Algo aún más inquietante comienza a ocurrir. Cotontriz no es el único que siente el cambio. Pequeñas empresas en todo Canadá empiezan a notar un fenómeno extraño. Los restaurantes que antes servían cerveza estadounidense ahora ofrecen cerveza artesanal canadiense. Las tiendas de electrónicos destacan productos fabricados en Canadá, aunque sean más caros. Las compañías de seguros, lejos de la industria automotriz, promueven campañas de fidelidad nacional. Surge un movimiento informal, no poderoso: comprar canadiense se convierte en reflejo, en hábito, en lema sin necesidad de publicidad. No es xenofobia, es autoprotección. Y en Estados Unidos, los efectos comienzan a sentirse. Las ventas de vino californiano en Quebec se desploman. Los cruceros que salen de Miami, antes llenos de canadienses, navegan a media capacidad. Los centros comerciales de Buffalo, Nueva York, que dependían hasta en un 40% de compradores canadienses, ven tiendas cerrar puertas. Los concesionarios de Detroit, que vendían camionetas al por mayor a empresarios canadienses, ahora tienen estacionamientos llenos de unidades sin vender. Y algo que nadie había planeado: los trabajadores estadounidenses empiezan a preguntar: ¿por qué perdimos a los canadienses? Un sindicato de hoy o una protesta frente a la oficina del representante comercial. No queremos aranceles y cierran nuestras fábricas. Porque si Canadá deja de comprar, las líneas de producción de Estados Unidos también se detienen.
En Kentucky, una planta que depende de exportaciones a Canadá anuncia reducción de turnos. En Michigan, el rumor de despido se extiende como fuego en seca. El ciclo se rompe. Estados Unidos pensó que podía imponer costos a Canadá, pero no consideró que Canadá impondría costos a Estados Unidos. Y mientras esto ocurre, las negociaciones diplomáticas cambian de tono. Ya no es Canadá el que suplica una moratoria, es Estados Unidos el que busca una salida digna. ¿Qué necesitan para normalizar el comercio? O pregunta un embajador en un encuentro reservado. Y la respuesta no es un arancel reducido, no es una compensación económica. Es algo simbólico, pero inquebrantable. Retiren la amenaza de aranceles a la industria automotriz. Reconozcan que Canadá no es un proveedor prescindible, que somos parte del MISTA. Tarda semanas. Pero finalmente llega, el paquete legislativo se modifica, los aranceles al automóvil se posponen, se establece un periodo de consulta binacional. Se habla de revisión técnica antes de cualquier medida. Nadie dice que fue el boicot del consumidor, nadie admite que una movilización silenciosa de millones de personas detuvo una política multimillonaria. Pero en los corredores del poder se sabe. Lo que ocurrió no tiene precedentes. No fue un tratado, no fue una guerra, no fue una sanción, fue una decisión colectiva, pacífica, implacable, y el impacto va más allá de los autos. Empieza una reflexión nacional en Canadá. Si el poder del consumo puede detener una política injusta, ¿qué más puede hacer? Se puede proteger la industria del acero igual. La minería, la tecnología, la energía. Universidades comienzan a estudiar el fenómeno bajo el nombre de economía de resistencia. Gobiernos locales promueven etiqueta de origen obligatorias. Surge una nueva conciencia, cada dólar gastado es un voto. Y mientras tanto, en las fábricas, las líneas siguen funcionando. En Alliston, el último creve del turno sale a la luz con una nota pegada en la puerta: ensamblado en Canadá. Gracias por elegirnos. Un trabajador lo ve, sonríe y vuelve al trabajo. No sabe si esto durará, no sabe si la calma ente o solo una tregua, pero por ahora respiran. No fue la política, no fue la la fuerza, fue la gente. Y si este ejemplo puede replicarse, si otras naciones aprenden que el consumidor organizado es más poderoso que el arancel, entonces el futuro de la economía mundial podría cambiar para siempre. Porque en un mundo donde las decisiones se toman en salas cerradas, hay un poder que nunca se puede desactivar, el del individuo que decide dónde poner su dinero. Y cuando millones de individuos deciden juntos, incluso los gigantes tropiezan. La tensión no cede, al contrario, se espesa con cada anuncio, con cada declaración desde Washington, que suena más como ultimátum que como diplomacia, y en Canadá, donde el zumbido de las fábricas no ha cesado aún. Hay una pregunta que no deja dormir. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para no perder lo que construimos durante décadas en silencio, sin alarde, sin fanfarria, solo con trabajo, precisión y lealtad al sistema que nos dio estabilidad? Porque esto ya no es solo sobre autos, ni siquiera sobre aranceles, es sobre identidad, sobre soberanía económica, sobre si un país de 40 millones puede mantenerse de pie frente a uno de más de 330 millones que cree tener derecho a redefinir las reglas del juego solo por tener mayor peso geopolítico. El gobierno canadiense podría negociar, ceder aquí y allá, aceptar cuotas limitadas de vehículos permitidos sin arancel, como se hizo en el pasado con acero y aluminio. Pero eso sería aceptar el papel de súbdito en una relación que alguna vez fue de paridad funcional. Y aunque oficialmente jamás se diga, hay un temor profundo que recorre los pasillos de Ottawa. Que cada concesión hoy sea interpretada mañana como debilidad y que el ciclo se repita con otros sectores, con la tecnología, con la energía, con el agua. Porque si se rompe el consenso en automotriz, ¿qué impide que Estados Unidos exija lo mismo con los ductos de petróleo, con la conectividad digital, con los cables submarinos que transportan datos entre Toronto y Nueva York? El peligro no es solo inmediato, es sistémico. Y en ese escenario, la única línea de defensa que queda no está en las oficinas, sino en las calles, en los hogares, en los concesionarios. Porque la única arma que Canadá posee que Estados Unidos no puede neutralizar con una firma ejecutiva es el consumidor canadiense, ese ciudadano que cada año gasta decenas de millones en productos estadounidenses, que llena los estantes de Walmart, compra software de Microsoft, ve Netflix, conduce F-150 y come Kellogg's. Ese poder, concentrado de forma voluntaria y coordinada, puede convertirse en un ejército económico silencioso y devastador. No se necesita una ley, no se necesita un decreto, solo conciencia colectiva. Imagina de repente el comprador canadiense promedio,
al salir a buscar un nuevo vehículo, ya no mira solo el precio, la garantía o el diseño, sino el lugar de ensamblaje, y decide que sí, pagará unos cientos de dólares más si eso significa que un ingeniero en Windsor mantiene su empleo, que un operario en Cambridge no será despedido, que una línea de producción no se mudará a Tennessee solo por una política de exclusión forzada. Imagínalo multiplicado por 100.000, por 200.000, por medio millón de personas tomando la misma decisión. Las fábricas canadienses no solo sobrevivirían, florecerían. Y con ellas, la red de proveedores locales, las pymes que fabrican sensores de escape, asientos, cierres de puertas, incluso software para vehículos eléctricos. Todo el ecosistema se reactivaría no por subsidios, no por favores políticos, sino por elección popular. Y eso es lo que más teme Estados Unidos, no un boicot destructivo, sino un movimiento constructivo que, sin disparar una bala, redibuja el mapa industrial de Norteamérica. Porque Canadá no tiene interés en romper la relación, al contrario de Penn contraria, pero exige equidad. Y si la equidad no llega, entonces al menos deberá haber consecuencias. No hay victoria limpia en una guerra comercial, todos pierden, pero la historia muestra que el país que puede aguantar más tiempo el sufrimiento económico, el que mantiene unida a su población detrás de una causa común, es el que sale herido pero no humillado. Y ese es el punto hacia el que ahora se mueve todo, una prueba de resistencia. Estados Unidos lanza amenazas sobre aranceles del 100, pero no puede calcular el impacto exacto de perder el mercado canadiense, especialmente en un momento de inflación, de competencia feroz con vehículos eléctricos chinos subvencionados, de redes de suministro aún frágiles. Perder Canadá no es como perder Suiza o Bélgica, es como perder el brazo derecho. Las cuentas de Ford no lo ocultan. Las ganancias por camioneta de ASB en Canadá son esenciales para financiar la transición hacia vehículos eléctricos. Sin ese flujo de efectivo, los planes de electrificación se desaceleran, los plazos se estiran. Los empleos en Michigan están en riesgo. Así que el mensaje implícito debe ser claro: si ustedes matan nuestras fábricas, nosotros matamos sus ganancias. Y no lo hacemos con odio, sino con precisión. No atacamos marcas, no bloqueamos productos inocentes, enfocamos con lupa el eslabón más débil de su cadena, la dependencia de nuestro consumo. Y aquí entra otro factor impredecible: la opinión pública estadounidense. Porque mientras Trump o algún otro líder proteccionista grita sobre traición o dependencia, en los pueblos de Ohio, Indiana y Tennessee, los trabajadores de las plantas automotrices saben que si Canadá deja de comprar camionetas, sus turnos se reducirán. No hay discurso nacionalista que compense un cheque de nómina que no llega. Y entonces la presión comenzará a crecer de dentro del sistema: congresistas presionados por sindicatos, empresas advirtiendo sobre caídas en dividendos, gobernadores pidiendo moderación. La guerra comercial no se gana solo con aranceles, se gana con narrativas, con empatía, con realismo. Y el realismo indica que separar la industria automotriz de Canadá y Estados Unidos es tan costoso que es, en muchos aspectos, económicamente suicida. Cada pieza de un auto moderno viaja de promedio más de 5 veces entre ambos países antes de ser vendido. Romper ese flujo no solo encarece el producto final, introduce retrasos, fallas en la producción, sino que genera una inestabilidad que ahuyenta a inversores globales, a fabricantes de baterías, a startups de inteligencia artificial aplicada al transporte. Europa y Asia observan con interés, incluso con ansiedad, si una alianza tan sólida como la de Canadá y EU puede fracturarse por decisiones unilaterales, entonces ninguna cadena de suministro está segura. Y en ese contexto, nadie invertirá miles de millones en construir fábricas de baterías en Norteamérica si mañana la política puede hacerlas inviables. De modo que al atacar a Canadá, Estado solo arriesga su relación bilateral, sino su posición como centro industrial del continente. Y aquí, en este borde del abismo, Canadá tiene una ventaja que no puede medirse en dólares ni en porcentajes de PIB, la de actuar como el contrapeso racional, como la nación que no busca guerra, pero que no se arrodilla, que puede ser vista no como el agresor, sino como la víctima de un abuso de poder, y eso en la arena global genera simpatía, aliados, oportunidades. Podría acelerar acuerdos con la UE, con Japón, con Corea del Sur, no solo para exportar autos, sino para posicionar a Canadá como un nodo seguro, confiable y estable en la nueva geografía de la manufactura global. A largo plazo, podría compensar incluso la pérdida del mercado estadounidense, porque el mensaje que debe quedar claro, no solo en Canadá, sino en todo el mundo, es que proteger la economía no es acto de aislamiento, sino de madurez,
que no se trata de odiar a Estados Unidos, sino de exigir respeto, que no queremos una guerra, pero si nos la imponen sabremos librarnos no con gritos, sino con decisiones en fría racionalidad económica, con unidad social. Y si eso implica que cada canadiense al comprar un auto piense no solo en sí mismo, sino en el país que deja a sus hijos, entonces el cambio ya no será una reacción, será una revolución silenciosa. Una que no necesita tanques, ni discursos incendiarios, ni bloqueos marítimos. Solo necesita que millones de personas digan al mismo tiempo, sin coordinación explícita, pero con la misma intención. No vamos a permitir que nos borren del mapa industrial. Seguimos aquí. Y mientras respiramos, seguiremos fabricando, comprando, decidiendo. Y si ese es el arma final, entonces que comience el conflicto. Porque esta vez, Canadá no juega a perder.